Es la carretera de todos los peligros. En el sur de México, la 95D, especialmente serpenteante, pone a dura prueba los nervios de los automovilistas. Mal tomadas, sus curvas pueden ser fatales. 7:30 de la mañana, cuartel de la Cruz Roja de Cuernavaca, una ciudad situada a 90 kilómetros de Ciudad de México, la capital del país. Vamos. Los socorristas José Luis Vargas y Emanuel Romero deben intervenir de urgencia en un grave accidente. Es un vehículo que se cayó por un barranco, aparentemente con 2 personas a bordo, en un barranco de 600 metros, creo, más o menos. La caída se produjo en una zona remota a 20 kilómetros de Cuernavaca. Los socorristas de la Cruz Roja no son los primeros en llegar al lugar. Varios policías y bomberos ya están allí. ¿El vehículo está de este lado? Sí, está abajo. ¿Alguien ya bajó? Sí, bomberos, las víctimas son 2 mujeres. Ya no respiran. Imposible reanimarlas. Para Manuel, recién llegado, ya no hay ninguna esperanza de encontrar con vida a las 2 víctimas del accidente. Abajo yacen los cuerpos de una madre y su hija. Mariana, a la izquierda, tenía 21 años. A su lado su mamá, Arielle, una enfermera de 43 años. El drama se desató a la salida de una curva, en un tramo sin ninguna barrera de seguridad. Bastó una simple maniobra arriesgada de la conductora para que el vehículo se precipitara por este barranco y diera vueltas de campana durante al menos 200 metros antes de terminar su recorrido empotrado contra un árbol. La operación de rescate da paso a un dispositivo completamente diferente. Empezamos a subir el primer cuerpo. Firmemente asegurado con arnés, un socorrista desciende en rapel ante la mirada de una quincena de familiares de las víctimas que están en shock. Abajo, policías y bomberos le echan una mano para cargar un primer cuerpo en la camilla que pesa 60 kilogramos. No suelten la cuerda, no suelten la cuerda. Esa fuerza de brazos que los restos de las 2 víctimas son izados hasta la cima. Continúen. Continúen, sigan. 2 destinos más truncados en la 95D. En 2021, 335 automovilistas perdieron la vida en esta carretera, considerada una de las más peligrosas de un país donde no es nada recomendable ponerse al volante. Al sur de Estados Unidos, con cerca de 130 millones de habitantes. México es uno de los países con peores resultados del mundo en materia de seguridad vial. 7º en la clasificación del número de muertes en carretera en 2021, con 14,000 personas fallecidas, es decir, 4 veces más que en Francia. En el país, una carretera en particular goza de una siniestra reputación, la 95D, apodada la Autopista del Sol. Con 367 kilómetros de longitud, conecta Ciudad de México, la capital, con Acapulco, un balneario de fama internacional. En este eje vial, el principal peligro proviene de una particularidad única en el mundo, que paradójicamente hace la felicidad de miles de conductores. Yo, simplemente pagué para obtener mi licencia de conducir. No hice ningún examen. Por increíble que parezca, desde 2003. En los estados mexicanos atravesados por la 95D, la licencia de conducir se compra completamente legal. Resultado, lejos de ser haces del volante, algunos multiplican los excesos de velocidad y no dudan en tomar la carretera alcoholizados, poniendo en peligro su vida y la de otros automovilistas. Dana, respóndeme, Dana. Pero sobre la Autopista del Sol se cierne otra amenaza. La 95 atraviesa el estado de Guerrero, una zona hoy gangrenada por el tráfico de drogas y la guerra mortal entre cárteles rivales. Primera víctima colateral de los narcotraficantes, los usuarios de la 95D, secuestros en las afueras de Acapulco. Bájate, joder, bájate. Turistas asaltados o que escapan por poco de las balas perdidas. Los grupos criminales siembran el terror en la carretera. Para luchar contra esta plaga, la policía militar despliega todos los medios, multiplica las detenciones y las incautaciones de estupefacientes. La Autopista del Sol toma entonces aires de tierra minada para quienes la transitan. Y cuando llega la temporada de lluvias, entre mayo y septiembre, aparece otro operador.
Junto con el mal mantenimiento de la carretera, el clima devastador es el origen de una peculiaridad local espectacular. Agujeros de varios metros que se forman tras el hundimiento del pavimento y que se tragan coches y motos. No se ve el coche, ha desaparecido. Durante varios meses, a lo largo de la 95D, hemos seguido el día a día de los policías que garantizan la seguridad de los automovilistas, las intervenciones de los equipos de la Cruz Roja, que de día y de noche intentan salvar vidas, y los viremotos de motociclistas mexicanos locos del manillar lanzados a casi 300 kilómetros por hora. México investiga la temible autopista del Sol, la carretera más mortífera del país. En la 95D, el principal peligro son estos automovilistas que hacen caso omiso de los límites de velocidad y provocan cada día accidentes a montones, en curvas o en interminables rectas. En 2021, esta plaga causó cerca de 800 heridos graves a lo largo de la autopista del Sol. Así que frente a estos excesos de consecuencias a menudo dramáticas, los policías de la Guardia Nacional lideran la respuesta. Esta tarde, en las afueras de la ciudad de Chilpancingo, a 120 kilómetros al norte de Acapulco, el comandante Luis Francisco Luna, con más de 20 años de oficio, dirige las operaciones. En los puestos avanzados, radar a todos los vehículos con ayuda de este radar portátil. Camioneta a 110 kilómetros por hora y comunica cada medición en directo a sus hombres. Repartidos en 3 escalones, a unos cientos de metros de distancia, los 10 miembros de la unidad están listos para intervenir si el comandante les da la orden. Aquí, el límite de velocidad es de 110 kilómetros por hora. Tanto si se excede en 1 kilómetro por hora como en 100 kilómetros por hora, es la misma infracción. A primera vista, la Guardia Nacional se mostraría intransigente. Vehículo. Atención, 130, pasa por debajo del puente, hay que detenerlo. Atención, atención, puede provocar un accidente. Nos encargamos. 200 metros más adelante, el coche gris es interceptado por el equipo vasco. Buenos días, señor. Ha cometido un exceso de velocidad. Su licencia de conducir, por favor. Según la ley mexicana, el conductor multado a 130 kilómetros por hora arriesga una multa de hasta 9,900 pesos, es decir, 465 euros, casi 3 veces el salario mínimo local, y la pérdida de 3 puntos en una licencia de conducir, que inicialmente tiene 10. Sin embargo, el automovilista está convencido de no haber infringido la ley y muestra un descaro desconcertante. 70. Iba a 60-70, conduzco despacio. Con lo que llevo no puedo ir rápido. Puedo venir rápido. Una cosa es segura, la mercancía en gran cantidad en la parte trasera del vehículo constituye un verdadero peligro. Combinada con la velocidad excesiva, la menor caída de objetos podría provocar una tragedia. Pero a pesar de ello, el hombre no parece en absoluto tomar conciencia de sus actos. Una ligereza que bien podría tener una explicación. Yo, ya sabes, solo pagué para tener mi licencia de conducir. No hice ningún examen. Aquí basta con pagar y ya está. Vas a una oficina del gobierno, te toman una foto y listo. Por surrealista que pueda parecer. En este punto, el conductor no está en absoluto en la ilegalidad. Desde 2003, en la mayoría de los estados mexicanos, la licencia de conducir se compra efectivamente por 41 euros cada una. Única restricción, renovarla cada 3 años. Y para el automovilista que haya perdido esos 10 puntos, basta con esperar también 3 años para poder volver a comprarla con total tranquilidad. Oficialmente, la decisión única en el mundo se tomó para luchar contra la corrupción de los examinadores. Resultado, ningún examen teórico o práctico en el programa y un código de circulación no siempre dominado. Pero quizás hay algo aún más increíble, la indulgencia de la que va a hacer gala el agente Vázquez. Puede continuar su camino. Nuestra única recomendación es que tenga más cuidado. Sí, vi el radar. Adiós. Aunque el conductor se ha hecho culpable de un exceso de velocidad de más de 20 kilómetros por hora, no se levanta ninguna multa, apenas un simulacro de reprimenda. Y para el policía, esta decisión está completamente justificada. Como el señor se mostró muy cooperativo, simplemente le dijimos que tuviera cuidado. Aquí, para evitar la multa, bastaría entonces con tener los papeles en regla y un buen comportamiento ante las fuerzas del orden. No importa el exceso de velocidad.
No está claro que estos controles desalienten a los conductores que quieren ir a toda velocidad. Entonces, para frenar su ímpetu, la Guardia Nacional ha ideado otro dispositivo, cuando menos atípico. Vamos a comenzar la operación. Al mando de la maniobra, siempre el comandante Luna. Coche número 2. ¿Cómo te vas a posicionar? Voiture 2, reçu. Ponte a la altura, por favor. Nombre en clave de este ballet sincronizado. Operación Carrusel. Tenemos dos vehículos. Al principio circulamos lado a lado a 110 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida. Luego, poco a poco, reducimos nuestra velocidad a 100, 90, 80 y mantenemos esta velocidad durante unos 20 kilómetros. Aproximadamente 20 kilómetros. Esto hace que los coches que están detrás no puedan adelantarnos y por tanto que reduzcan su velocidad y se vean obligados a mantenerla. Velocidad. El dispositivo se activa 2 veces al día. Visualmente, bien 80, avanza un poco más, mantenemos. Esto se parece mucho a las famosas operaciones Caracol llevadas a cabo en las carreteras francesas para manifestar descontento. Un estimado. Ahí nuestro convoy ya está formado por unas 10-12 coches. O 12. Es imposible para cualquier vehículo abrirse paso o intentar la menor aceleración. Los automovilistas se ven obligados a armarse de paciencia. Un efecto secundario de nuestra acción es que algunos automovilistas pueden molestarse un poco. Sí, pero saben que es por su bien. Entienden que nuestro objetivo es evitar accidentes. En los 120 kilómetros de la autopista del Sol que une Chilpancingo con Acapulco, 63 personas perdieron la vida en 2021. En el 80% de los accidentes, la velocidad estaba en causa. La operación Carrusel llega a su fin. Si la utilidad de este singular dispositivo genera debate en México, una cosa es segura, desde su puesta en marcha en enero de 2022. El número de accidentes en este tramo de la autopista del Sol ha disminuido un 10% en comparación con el mismo periodo de 2021. Pero en la 95D, los dramas de carretera siguen siendo cotidianos y la velocidad está lejos de ser la única responsable. Apenas son las 19 horas. Ha caído la noche sobre la autopista del Sol. Como todos los fines de semana a esa hora, el ambiente se vuelve festivo en las grandes ciudades mexicanas atravesadas por la 95D. Este sábado por la noche, en los bares de México, la capital, los juerguistas se emborrachan al son de la música latina. Tequila, cerveza local y otros cócteles. Eso es México. El alcohol corre a raudales. Varios, completamente borrachos, no dudan en ponerse al volante. Inconscientes del peligro, un comportamiento de riesgo, sin embargo muy común en México, con frecuentes consecuencias dramáticas. En 2021, en las carreteras del país, cerca de 5.400 personas perdieron la vida en accidentes provocados por automovilistas bajo los efectos del alcohol. Es 5 veces más que en Francia. Como aquí en 2017 en las afueras de México. En estas imágenes de videovigilancia, un automovilista circula a 184 kilómetros por hora por la 95D, con 4 gramos de alcohol en la sangre, el equivalente a 15 copas de vino. El hombre acaba perdiendo el control de su vehículo y termina su recorrido contra este poste eléctrico. Un trágico e impresionante accidente de coche tuvo lugar a la salida de México. Y en la Ciudad de México. El balance humano es grave. 4 de los 5 pasajeros murieron en el acto. En diciembre de 2019, a la salida de Cuernavaca, es un vendedor de maíz asado empujando su carrito quien es embestido de lleno por un vehículo lanzado a casi 200 kilómetros por hora. Una vez más, el conductor estaba ebrio. Había consumido 10 cervezas. La violencia del impacto no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a la víctima. Ante esta lacra, las autoridades multiplican los controles. ¿Cómo está usted? Buenas noches. En Ciudad de México y su periferia, este sábado por la noche, un operativo extraordinario se despliega en el camino de los juerguistas. 200 policías de la Brigada de Tránsito distribuidos en 23 controles. Deme su licencia, por favor.
El mayor punto de control está instalado exactamente donde comienza la 95D. Para quienes quieren tomar la autopista del Sol, necesariamente tienen que pasar por aquí. Adelante, adelante. El capitán Santiago Machuca dirige las operaciones. Él y sus hombres tienen un solo objetivo: poner fuera de combate a los automovilistas que no respetan el límite legal permitido al volante y corren el riesgo de provocar accidentes. Buenas noches. Trabajo para el programa Conducir sin alcohol. Aquí, la tasa máxima es de 0,40 miligramos por litro de aire expirado, equivalente a 2 cervezas. En Francia, este límite es casi la mitad de alto. Otra diferencia importante entre los dos países. En México, cualquier infracción se sanciona automáticamente con la pérdida de 6 puntos de la licencia de conducir. No hay riesgo de suspensión inmediata como en Francia. ¿Puedes soplar, por favor? Excelente, gracias. Si los primeros conductores controlados directamente en su vehículo no tienen nada que reprocharse. Rápidamente, los colegas del capitán Machuca reportan a un hombre con conducta sospechosa. Se trata del propietario de esta camioneta gris. Apague el motor, por favor. Su licencia de conducir. Esta vez, el automovilista tendrá que salir de su vehículo para someterse a un control reforzado. Buenas noches. Debe soplar en esta boquilla conectada a un alcoholímetro electrónico. Toma suficiente aire y sopla. Un aparato 5 veces más preciso que el usado a través de la ventanilla de los vehículos. Pero aún hay que lograr soplar correctamente. Ha cortado su respiración. Mire, resultado inválido. Y evidentemente para este conductor es una tarea que está por encima de sus posibilidades. Su respiración debe ser más larga. Como si estuviera inflando un globo, tome suficiente aire. Sople fuerte. Otra vez fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, sopla fuerte. El hombre tendrá que intentarlo 4 veces. Sí, ahí está bien. Aquí está su resultado, 0,87. Eso significa que está infringiendo el código de tránsito. La máquina es categórica. Es más del doble del límite permitido. El automovilista ha consumido al menos 4 copas de bebidas alcohólicas. Venga por aquí. Le voy a explicar el procedimiento. El conductor es detenido en el acto y será presentado ante un juez en la noche. Por conducir en estado de embriaguez, se arriesga hasta 3 días de prisión y 1.200 euros de multa. Le serán retirados automáticamente 6 puntos de su licencia de conducir. En cuanto al vehículo, será confiscado inmediatamente. Esa es la regla en México. ¿Pero mi esposa no puede conducir el vehículo? No, ningún familiar. Ningún pasajero puede conducir el vehículo que va a ser llevado al corralón. Tendrá que cumplir su condena y solo después podrá recuperar su vehículo. Una situación que la compañera del hombre ebrio parece vivir muy mal. Nos están molestando cuando solo habíamos tomado 4 cervezas. Sí. Sí, pero su amigo está por encima de la tasa legal de 0,40 gramos. De lo contrario, podrían circular sin problema. Ok, bueno, déjeme a mi esposo. Aparentemente te van a llevar. ¿El señor te dice que te alejes? No, mi esposo me da algo. La joven, presumiblemente también alcoholizada, no se va. La policía aquí es una mierda. Abusan de su autoridad. Sí, ok, estaba borracho. Pero bueno, no hay que exagerar. Pero para el capitán Santiago Machuca no hay manera de dejar pasar el menor exceso. El riesgo es demasiado grande. La señora no quiere entender la situación. No entiende por... Al fin y al cabo, haciendo esto, estamos salvando una vida. Ya se le explicó. En este caso, la suya, había un riesgo real, dado el estado de embriaguez de su marido. En el que viene su acompañante. En febrero de 2022, 2.200 conductores ebrios fueron detenidos durante este tipo de operaciones nocturnas entre México y Cuernavaca. Es el doble que en el mismo periodo de 2021. En la 95D, el alcohol no ha terminado de hacer estragos. Tanto más cuanto que tomar la autopista del Sol de noche es un ejercicio de alto riesgo.
sin ni siquiera haber consumido alcohol. Esta carretera serpenteante, como si eso no fuera suficiente. Una de las peor iluminadas del país entre las 21 horas y las 7 de la mañana. Resultado, en la 95D más de un accidente de cada 2 ocurre por la noche. Pequeño choque Cuidado, hermano. o colisión mortal. 228 accidentes tuvieron lugar en 2021 después de la puesta del sol. Entre los primeros en intervenir cada vez, los equipos de la Cruz Roja. Son las 23 horas, la socorrista Stephanie Chávez no tiene un minuto que perder. Una intervención de las más delicadas les espera a la salida de Cuernavaca, en una zona donde los adelantamientos entre coches son muy habituales. A pesar del límite de velocidad de 90 kilómetros por hora, esta camioneta se estrelló contra el escaparate de una floristería, situada a menos de 1 metro del asfalto. Al llegar al lugar en 20 minutos, los socorristas descubren a un hombre en el suelo. Se trata del conductor del vehículo. Parece estar gravemente herido. Su fémur y la cadera lo hemos tocado. Sí, exactamente. ¿Y la herida que tiene en el cráneo cuántos centímetros tiene? Alrededor de 8 a 10 centímetros. La víctima está consciente, pero sufre un traumatismo cráneoencefálico. El riesgo principal es la hemorragia cerebral. Hay que evacuarlo lo antes posible para no agravar su estado. Tráiganme la camilla. ¿Pueden ayudarme? Vamos, 1, 2, 3. Stephanie sabe que hay que manipular al herido con la mayor precaución. El menor golpe podría provocar una hemorragia en el interior del cerebro. Varias personas vienen a echar una mano a los socorristas. Hacia arriba, hacia donde estoy. Un poco más, por favor. Para arriba, 1, 2, 3, perfecto. Entre ellas, un hombre está particularmente preocupado. Alfonso, el hermano del conductor. Es que él me habló. Es mi hermano. Hablé con él por teléfono. Me dijo que había tenido un accidente y que los testigos habían llamado a una ambulancia. Era alrededor de las 20:30 y no llegó ninguna ambulancia. Y ahora, déjenme ver, son las 22:20. La eficacia del sistema deja mucho que desear. Alfonso quiere ahora aclarar las circunstancias del accidente. Y es con un testigo. Sí, se ve. Ahí está Marco, que obtiene las primeras respuestas. Pues que Aparentemente fue un camión pesado el que vino a chocar y lo impulsó hacia las flores. Y después chocó con otros coches que estaban aparcados. realmente fue agarrando más carros. Y fue realmente a la altura de la puerta donde recibió el impacto. Por suerte, el conductor de la camioneta circulaba a velocidad moderada. En la ambulancia, Stephanie, la socorrista, ha puesto a la víctima en perfusión para contener la hemorragia. Su objetivo, evitar que el hombre pierda el conocimiento, así que intenta hablar con él. ¿Conseguiste salir del coche? Sí. ¿Conseguiste salir de la camioneta? Había gente, la puerta me hacía presión. ¿Y pudieron abrirla sin problema? Sí, con herramientas. De hecho, se quedó atrapado en el coche. Eso es lo que agravó un poco la herida, ya que la estructura comprime el cuerpo. A priori, hay varias fracturas bastante graves que deben ser atendidas rápidamente. Pero por el momento su estado es relativamente estable. Está estable. Trasladado a urgencias, el hombre será operado del cráneo y del fémur esa misma noche y tendrá que permanecer hospitalizado 1 mes. Serán necesarios varios años de rehabilitación antes de que pueda volver a caminar normalmente. Pero este accidente en realidad no hizo una sola víctima. Unos días después volvimos a ver a la florista, cuyo establecimiento fue impactado por la camioneta en la 95D. Vive un verdadero infierno. Se llama Santa Trinidad como ella, en las afueras de Cuernavaca, apodada la ciudad de la eterna primavera. Son decenas de floristas los que perpetúan una tradición local. Sus puestos están peligrosamente pegados a la carretera sin ninguna protección. Los accidentes son frecuentes, pero a pesar de los riesgos, Santa Trinidad lleva trabajando aquí cerca de 40 años, desde que se hizo cargo del negocio familiar. 6 docenas y docenas. Se lo hice por 40 pesos. 40 pesos, es decir, solo 2 euros.
con estos precios tan bajos que desafían toda competencia. ¿Necesita 300 pétalos? Los arreglos de Santa Trinidad hacen felices a los automovilistas que no pudieron comprar un ramo antes de salir a carretera. Compramos flores para nuestro restaurante. No es muy seguro parar aquí, pero hay que apoyar el comercio local. A diario, la florista ya no cuenta los coches que pasan rozándola a 90 kilómetros por hora. Está constantemente en guardia. Y es muy peligroso, es difícil no asustarse, me da mucho miedo. Esto sí, me da miedo. Miren cómo se me vuela el pelo. Yo digo, Yo solo pido que me proteja. Fue él quien me puso aquí. Si por suerte o gracias a Dios nunca ha sido arrollada. Su negocio, en cambio, no se ha salvado. He visto muchos accidentes de coche aquí. Horrible a veces. Hubo un accidente junto a este árbol, también junto a este otro y junto a ese de allí más arriba. El accidente provocado por la camioneta también ha dejado huellas indelebles. pues lo tapamos, Miren, ahí está muy dañado. pero está bien feo. Pero lo que más preocupa a Santa Trinidad son las consecuencias económicas. Nos afectó, que destruyó. Nos afectó en el sentido de que destruyó muchas plantas. Fue por la planta. Pero obviamente no íbamos a hacérselo pagar al señor, es pobre. No le cobramos al señor. Así que en total creo que perdimos 10,000 pesos, 10,000 pesos. Como unos 10,000 pesos. No es poca cosa para mí. Fue alguito de dinero. 10,000 pesos mexicanos, es decir, 430 euros. La pérdida de ingresos es enorme. Es el equivalente al salario de un mes para la florista. Y gran parte de su mercancía es ahora invendible. Sin seguro que la indemnice, Santa Trinidad se encuentra en una situación extremadamente delicada. Más aún cuando quedarse al borde de la autopista del Sol no es una opción para la florista, obligada a vivir en su lugar de trabajo, en esta pequeña habitación de apenas 30 metros cuadrados que comparte con su hijo Luis. Te voy a hacer un buen café. Mientras haya automovilistas valientes que se paren a comprarle flores, Santa Trinidad seguirá arriesgándose al borde de la carretera más peligrosa de México. Al acercarse a Acapulco, balneario que la Jet Set hizo famoso en los años 60 y que sigue siendo muy popular entre los turistas, otro peligro acecha a los automovilistas. El estado de Guerrero, y especialmente su capital, están minados por el narcotráfico. Nada menos que 22 cárteles libran una intensa batalla para controlar el mayor número de territorios posible. La autopista del Sol no se libra de esta guerra que libran los narcotraficantes. Los tiroteos entre bandas rivales son frecuentes. Vaya, vaya. Los grupos criminales siembran el terror en la 95D y no dudan en atacar a los usuarios de la carretera, como en este video filmado en 2018 por la cámara a bordo de un vehículo. ¡Bájate, joder, bájate! Se ve a dos automovilistas secuestrados por la fuerza por varios hombres armados. Serán liberados unos días después a cambio de un rescate de 2,000 euros. En abril de 2019, es un robo de vehículo lo que provoca el caos en la 95D. Cientos de turistas vivieron momentos de angustia en la autopista del Sol. Bajo la amenaza de un fusil de asalto, una familia de turistas debe abandonar su coche de lujo en manos de los ladrones. Pero estos no logran hacerlo arrancar y huyen. A pocos metros de allí, el pánico se apodera de decenas de otros automovilistas que intentan dar la vuelta. Algunos turistas incluso llegan a dejar atrás su vehículo. Así que frente a la amenaza constante de los narcotraficantes y otros grupos criminales, la Guardia Nacional multiplica las redadas. El comandante Vladimir Mendoza está al frente de un contingente de 25 policías. Vamos a revisar, Vamos a controlar los camiones y autobuses y pedirles que nos abran los maleteros para poder inspeccionarlos. efectuamos una pequeña revisión. Con entusiasmo, ahora le haga. Esta mañana, en su punto de mira, armas y sobre todo estupefacientes. En 2021, solo en el estado de Guerrero, fueron 80 toneladas de cocaína las que fueron incautadas por las autoridades en las carreteras. Las incautaciones son diarias para los hombres del comandante Mendoza. No hay que tomarse este control a la ligera. Y comienza por este camión rosa.
Aunque su cargamento ya haya sido entregado, va a ser registrado de arriba abajo. Cada rincón es un escondite potencial. Trato de escuchar, a ver si percibo un sonido diferente, porque si es así, podría haber un doble fondo. Es ahí donde solemos encontrar droga. Incluso bajo el camión puede haber sustancias ilícitas. Es el último truco de los narcotraficantes. En diciembre de 2021, durante un control rutinario, varios paquetes de cocaína fueron descubiertos así, pegados bajo un vehículo con imanes. Y si los transportistas atraen particularmente la atención de los policías, es porque a menudo son contactados por los cárteles para ocultar droga, más fácil de camuflar que en un coche pequeño. Los traficantes pueden pagar muy caro para que la mercancía sea bien transportada. Bueno, a priori, no hay nada particular. Esta vez nada que reportar. Durante estas operaciones de control llevadas a cabo por la Guardia Nacional, los autobuses también son un objetivo privilegiado. En ruta hacia Acapulco, este llega del norte del país. ¿Nos autoriza a revisar su autobús? Buenas noches, somos la Guardia Nacional. Detrás de cada pasajero podría ocultarse una mula, es decir, una persona que transporta droga. Los más sospechosos a los ojos del agente Quintero son los que viajan solos. ¿Cómo va su viaje? ¿No ha observado nada anormal? No, nada. ¿Podemos ver su bolso? ¿Tiene sus documentos? En el bolso de este hombre, ningún rastro de estupefacientes. Gracias. Pero el policía permanece alerta. Hay personas que... Hay personas de las que no sospechábamos que transportaran sustancias ilícitas. tipo de sustancias. Puede que haya mercancía oculta en otro lugar. Todo el equipaje del compartimiento será objeto de una inspección minuciosa. Abrimos, sácalo. Son tortillas de maíz. Cada una de estas bolsas podría ocultar droga, pero no solo eso. El comandante Mendoza tiene otro temor. Aquí, entre los pasajeros, alguien también podría tener un arma, una pistola o incluso un rifle, en varias piezas, en 2 maletas, en 3 maletas. Por eso inspeccionamos el equipaje. Después de 30 minutos de registro minucioso, los hombres de la Guardia Nacional vuelven a salir con las manos vacías. De regreso. Hoy, en la decena de autobuses inspeccionados, no encontrarán ni drogas ni armas. Pero en la 95D, el comandante Mendoza y sus tropas permanecen en estado de alerta. En 2021, en el estado de Guerrero, la guerra contra las drogas causó más de 1,650 muertos. En esta autopista del Sol, ningún peligro les es ahorrado a los automovilistas. El más insospechado se esconde bajo el asfalto, listo para surgir. Uno de los temores de todos los que toman la 95D son los socavones, sumideros en francés. Agujeros impresionantes que aparecen regularmente en la carretera, favorecidos por las lluvias tropicales típicas de América Central, cuya violencia debilita los suelos arcillosos, particularmente propensos a los hundimientos. Y los casos se multiplican. 400 hundimientos entre 2017 y 2022. El asfalto se hundió. Le siguió una explosión debido a un cortocircuito. Así es como se formó un nuevo socavón en pleno centro de México. Pleno centro de la Ciudad de México. No pasa una semana sin que la prensa los ponga en titulares. Uno de ellos traumatizó a todo el país. El sol aún no había salido cuando un socavón surgió en la apacible oscuridad. 12 de julio de 2017, son las 5:30 de la mañana. En pleno centro de la carretera 95D, la calzada acaba de hundirse. Un agujero de 5 metros de ancho engulló un coche con 2 pasajeros a bordo. La escena es espectacular. Varios equipos de rescate son enviados inmediatamente al lugar. Entre los primeros en intervenir, Javier, con más de 30 años de servicio en la Cruz Roja. Ese es el socavón. ¿El socavón? Al principio. Por primera vez en su carrera se encuentra frente a un socavón. De ahí ya nos percatamos. Cuando llegamos veíamos que era bastante pequeño.
Tenía el tamaño del coche. Y todavía se podía ver el vehículo. No estaba totalmente sepultado, solo medio cubierto por escombros de la carretera. Por escombro. El accidente ocurrió a la altura del Paso Express, una desviación de 2x4 carriles de 14 kilómetros de longitud. Destinada a los automovilistas que circulan por la 95D, deseosos de evitar atravesar la gran ciudad de Cuernavaca, conocida por su tráfico denso, y así ganar tiempo. Al volante del coche caído al fondo del agujero, Juan Mena Romero. A su lado, su hijo Fromena López. Desde el abismo, aún conscientes y sufriendo, logran contactar con su familia. Pero bajo tierra, el oxígeno escasea. Los rescatistas que saben que las víctimas están vivas deben actuar rápidamente. ¿Problema? Javier aquí con el casco solo dispone de simples cuerdas. Imposible descender con seguridad alrededor del agujero. El suelo es demasiado frágil. Pues vimos Tratamos de pensar en cómo podíamos ayudar a las personas atrapadas adentro. El problema es que de inmediato no teníamos con qué intervenir. No teníamos el material suficiente. Al cabo de una hora, una grúa llamada al rescate hace finalmente su aparición. La operación de rescate puede finalmente comenzar. Ese es uno de los operadores de grúa. Desciende para tratar de enganchar el vehículo y luego poder extraerlo. Lo puede hacer la extracción. Sujeto con cables, el hombre intenta primero localizar el vehículo. ¡No se ve nada! Nada. Solo hay tierra. No se ve el coche. El coche ahora parece estar profundamente sepultado. Y de repente, el coche está bajo tierra. La maniobra amenaza con tomar un giro dramático. Ahí se ve cómo el agujero se hace más grande. No te preocupes, no hay problema. Con este nuevo hundimiento de la calzada, el socavón se agranda y alcanza entonces 12 metros de ancho y unos 8 metros de profundidad. Ya se extiende por 3 de los 4 carriles, mientras el suelo amenaza con seguir hundiéndose. Cualquier nueva intervención se vuelve peligrosa. Finalmente es 8 horas más tarde con la ayuda de una excavadora. ¡Atrás, atrás! Y con una grúa mucho más grande el coche será extraído del socavón. Pero para los 2 pasajeros ya es demasiado tarde. Juan Mena López y su padre Juan Mena Romero serán encontrados muertos por asfixia. Desde esta tragedia, decenas de otros coches han sido engullidos por socavones en la 95D. Cada vez los pasajeros pudieron ser rescatados a tiempo. Es difícil imaginar que en esta carretera de las más peligrosas también se libra una guerra política. Esta caseta de peaje, situada a 90 kilómetros al norte de Acapulco, es regularmente escenario de enfrentamientos violentos entre estudiantes de la región y las fuerzas del orden. En este video, filmado en febrero de 2022, como todos los sábados desde hace 7 años, los jóvenes intentan apropiarse del peaje en su beneficio, para protestar contra la constante reducción de las subvenciones del Estado. Pero ese día, déjenos, se enfrentan a una resistencia más fuerte que de costumbre. 300 policías les bloquean el paso e intentan dispersarlos con gas lacrimógeno. Maltratados, los estudiantes van a replicar lanzando este camión ariete directo hacia la caseta de peaje. No hay conductor. No hay conductor. Lanzado a casi 80 kilómetros por hora, el camión terminará su recorrido 300 metros más adelante, contra una valla, destruyendo a su paso el puesto de un comerciante. A pesar de las imágenes propias de una escena de guerra, el camión ariete no causó ningún herido. Y hoy, los estudiantes han regresado. Es el responsable de vuestro grupo. Decidido a apoderarse de la estación de peaje. Parada obligatoria para 2.700 coches cada hora. Ante ellos, los empleados de la estación se baten en retirada. Es una toma de peaje.
Normalmente la tarifa fijada por el Estado es de 148 pesos, 7 euros, pero los que toman el peaje emplean un método completamente diferente con los conductores. Dad lo que queráis. No tengo mucho, solo 20. Gracias, de nada. No se les cobra como tal. No se les exige una cantidad en particular. O sea, prácticamente Es realmente una colaboración voluntaria. voluntaria. Al frente del ejército enmascarado está este joven apodado Tornillo. El objeto de su cruzada son las subvenciones que el Estado otorga a la Escuela Normal de Ayotzinapa, la universidad donde estudian los que toman el peaje. En 10 años han pasado de 20 a 4 millones de euros. Para los jóvenes la situación se vuelve cada vez más precaria. Por algo que no llega. Si no actuamos, va a ser realmente el caos en la escuela. El recurso económico de... El dinero que recaudamos aquí, en estos peajes, permite financiar el mantenimiento de las aulas, por ejemplo. de nuestra institución. Los dormitorios también, porque la escuela es internado. Porque la escuela es una escuela. Dado que el gobierno no quiere ayudarnos a financiar lo que necesitamos, pues nosotros mismos debemos encontrar los medios para financiarlo. Debemos ver la manera... Y contra todo pronóstico, la policía mexicana deja hacer. ¿Por qué les dejáis actuar? No queremos tener problemas con ellos. Así que nos mantenemos a distancia para no tener conflictos. Porque en el pasado, los policías han sabido mostrarse intransigentes hasta el punto de escandalizar a la opinión pública. Como el 14 de noviembre de 2015, ese día, las fuerzas del orden persiguieron 2 autobuses llenos de estudiantes en ruta hacia la estación de peaje. ¿Cuántos coches de policía hay para perseguir estudiantes? Golpes de porra, balas de goma. Mirad, mirad. Los hombres armados hacen todo lo posible para impedir que los jóvenes lleguen a su destino, en vano. En el país, nadie ha olvidado las imágenes de esta persecución. Así que ahora, en su lucha contra el Estado, los estudiantes son apoyados por la mayoría de los automovilistas. El gobierno no le da... Esta escuela, el Estado no les da suficientes medios. Desde mi punto de vista es algo bueno. El gobierno debería invertir más en la educación en México. mala educación. Como resultado, las tomas de peaje son muy rentables. Cada operación relámpago reporta en promedio cerca de 24.000 euros a los estudiantes, es decir, 350.000 euros al año. Hoy, gran parte de la financiación de la escuela normal se basa en las acciones llevadas a cabo por Tornillo y sus camaradas. Es una lucha justa. Mientras seamos ignorados, estaremos presentes aquí. Continuaremos haciendo oír nuestra voz. Después de 3 horas reinando como amos sobre la estación de peaje, ese día, los estudiantes retomaron la autopista del Sol, con 25.000 euros en el bolsillo y la certeza de haber asestado un nuevo golpe simbólico a las arcas del Estado. En la 95D, muy lejos de los combates políticos, existe una comunidad cuyos miembros arriesgan cada día su vida más que nadie. Son los moteros. En 2021, 430 motociclistas resultaron gravemente heridos en la autopista del Sol. Hacer de temerario en su moto es el día a día de Marco, un fanático de la velocidad. Vamos a Tres Marías. Vamos a ir hacia Tres Marías. Vamos a rodar por una de las rutas más apreciadas por los moteros mexicanos. Los motociclistas. Cada vez su mono es puesto a dura prueba. ¿Es como una armadura? Es como una armadura. No es necesariamente muy agradable, pero es necesario. Estos que están aquí. Esto es el deslizador para las rodillas. Permite tener más estabilidad e inclinarse aún más en las curvas sin correr riesgos. Dominar las curvas es la pasión de Marco. Y aquí está su juguete superpotente. Es mi bebé. Es una BMW S1000RR. Es muy potente, incluso es una de las motos más potentes. Puede llegar hasta 300 kilómetros por hora. Este domingo, el motociclista se dispone a rodar con una decena de sus amigos. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Todos están ya en los bloques de salida. Vamos chicos, vamos a acelerar. Marco ya no puede estarse quieto. Me siento bien, me gusta hacer esto. Es algo de lo que más... La moto, ya sabes, es realmente como una droga. Es como una droga. Salida en la autopista para la Armada de Moteros. Vámonos. Venga, vamos, vamos. Vámonos, vámonos.
Lanzados a toda velocidad, en pleno día en medio de los coches, Marco y sus amigos encadenan picos de casi 250 kilómetros por hora, en largas rectas con límite de 110. Un aperitivo como es debido, porque dentro de unos cientos de metros, precisamente en el kilómetro 66 de la Autopista del Sol, les espera un gran desafío. Estamos a punto de tomar la pera, la muy famosa pera, el Everest de los moteros mexicanos. Vamos a ver cómo nos sentimos. Ahí hay un poco de nervios. Siempre hay un poco de tensión cuando te acercas. La pera en francés. Es esa curva cerrada de 1 kilómetro de longitud, famosa por ser la más peligrosa del país. Tan apreciada como temida por los moteros. El año pasado, 25 de ellos perdieron allí la vida. La culpa casi siempre de una velocidad excesiva. Como aquí, en 2015, este joven motero intenta un pico de 190 kilómetros por hora. En este tramo, con límite de 80, y acaba perdiendo el control de su moto de gran cilindrada. Vuelca por encima del parapeto. Al otro lado de la carretera, otro motero llega también lanzado a toda velocidad. Al intentar evitar la colisión, cae violentamente y muere en el acto. Pero el accidente más mortífero de estos últimos 10 años tuvo lugar en agosto de 2021. La crónica de una tragedia que tuvo lugar en la carretera entre México y Cuernavaca. Ese día, un grupo de 4 moteros se lanzan por la pera a 160 kilómetros por hora y chocan de frente contra un camión parado. No es posible. Como consecuencia de este primer choque, la circulación se interrumpe en pleno centro de la curva. La forma de la curva hace invisible el atasco a los ojos de los otros 5 moteros que llegan a toda velocidad. La cámara a bordo de uno de ellos grabando continuamente. Los moteros terminan su carrera contra esos coches estacionados. Sobre el asfalto, varias víctimas agonizan. No, ya no se mueven. Algunos cuerpos están desmembrados. La compañera de este motero de la capucha azul yace en el suelo. Dana, despierta. Los gritos de angustia del joven. Dana, no te duermas, van a marcar a todo México. Dana, no. Dana, de 21 años, sucumbirá a sus heridas. Balance definitivo de este enorme accidente múltiple. 6 moteros fallecidos, 9 heridos graves y un total de 25 vehículos implicados. Pero a pesar de la tragedia, no hay tregua para las aceleraciones en la pera. Los velocímetros siguen marcando cifras altas. Y Marco, nuestro motero fanático de la adrenalina, no es una excepción a la regla. Ahí vamos a gran velocidad, vamos a disfrutar. Se lanza a una velocidad casi 2 veces superior al límite autorizado, lo que está totalmente prohibido. 150 km/h. Increíble. Es una locura. Es precioso. 1000 metros de puro placer para los moteros. Marco está en las nubes mientras arriesga su vida. Son sensaciones que solo se conocen en la moto. Como todos sus amigos, ha salido una vez más ileso de la pera. Destino final del paseo dominical para estos locos del asfalto. El municipio de Tres Marías, famoso por ser el paraíso de los moteros mexicanos. Al son de los motores rugiendo. Los aficionados a las motos de gran cilindrada desfilando. Mientras que otros encadenan figuras acrobáticas. En este ambiente festivo, entre cervezas locales y mezcal, el alcohol corre a raudales y Marco. ¡Salud! No es el último en brindar. Eso permite tomar las curvas de manera más relajada. Yo tengo ganas de acelerar. Acelerar ahora. Bebidas y velocidad. La mezcla puede ser fatal. Después de haber bebido 3 cervezas cada uno, la armada de temerarios retoma la carretera sin dudarlo ni un segundo. Si esta vez Marco y sus amigos regresarán a casa sanos y salvos. En la 95D, estos excesos han acabado con muchos moteros. En Cuernavaca, Jorge Luis es un superviviente milagroso. Su cuerpo sigue marcado por las heridas de un terrible accidente. Ya está bien.
La principal secuela, su pierna derecha que sufrió esta fractura. Está parcialmente paralizada. Hace apenas unas semanas que puede volver a apoyar el pie en el suelo con dificultad. La madre del joven, Araceli, está a su lado las 24 horas del día. Como una prueba viviente de la violencia del accidente, conserva cuidadosamente el mono que protegía a George Louis el día de la tragedia. Es el mono que llevabas el día del accidente. Ah, está todo desgarrado. ¿No? No lo había vuelto a ver desde entonces. Es impresionante. Todavía se huele la sangre. Ah, mi casco. Se ve que el impacto fue muy fuerte. Aquel día de agosto de 2021 en que su vida cambió para siempre. George Louis no está dispuesto a olvidarlo. Atascado en un embotellamiento monstruoso, el motociclista experimentado decide zigzaguear entre los coches. Bajando ya las... En una curva a la derecha, acelero y siento que pierdo el control de la moto. Me golpea un coche por detrás. Salgo despedido contra los parapetos metálicos. Entré en estado de shock, como si mi cuerpo se estuviera protegiendo. Lo único que hice fue quitarme el casco. Y después mi mente se desconectó. El impacto contra los parapetos metálicos, especialmente cortante y de una violencia inusual. George Louis fue atendido rápidamente por los servicios de emergencia. En este video, filmado por uno de sus amigos, el motociclista aún está consciente. Aguanta, te esperamos a la salida, hermano. Pero en la ambulancia que lo transporta de urgencia al hospital, su estado empeora. A su llegada, está entre la vida y la muerte. El joven pasará 5 días en coma. Después de 6 operaciones y la colocación de varias placas, es en silla de ruedas que 2 meses después, George Louis puede regresar a casa de su madre. El camino hacia la recuperación total aún es muy largo. Hola, ¿cómo estás? Bien, primo. En el programa diario, sesiones de rehabilitación con su primo Oscar, podólogo de profesión. George Louis encadena los ejercicios de estimulación muscular. Pero el dolor en su pierna derecha no tarda en despertar. Esto te duele, sí. Ahí es donde te duele, ¿verdad? Ah, duele muchísimo. De lunes a... De lunes a domingo, no pasa un día sin que sienta dolor. Pero... Lo peor son los calambres. Los calambres en la rodilla, en el tobillo, son muy intensos. De repente... Si volver a familiarizarse con su cuerpo es una lucha diaria para George Louis. Este treintañero alberga secretamente el sueño de algún día volver a subirse a una moto y desafiar de nuevo la autopista del Sol. En México, la temida carretera 95D, donde el peligro acecha en cada curva, no ha dejado de atormentar a los motociclistas y automovilistas que se aventuran por ella. Solo entre enero y mayo de 2022, 115 nuevas vidas fueron cegadas allí.